orillas del Atlántico, en un rincón resguardado de la vieja Europa, en el extremo en que los montes Pirineos tocan el mar, se encuentra la tierra que los vascos llaman su país. Es un territorio de contrastes violentos y raíces profundas, cargado de historias que se pierden entre las nieblas de sus valles. Un territorio antiguo y vivo que queremos descubrir en un viaje extraordinario. En las bordas del diablo, en el corazón de los montes de Vizcaya, sorprendemos a un viejo pastor asomado al ruidoso valle del Duranguesado. Envidiamos su altura y su soledad y queremos imitar con nuestro helicóptero su mirada distante, que conoce los secretos de la tierra desde hace milenios y que se sorprende con los nuevos cambios que transforman su alma y su cara. En estos pastos altos de Urkiola, iniciamos un vuelo que ha durado 3 años. Un viaje aéreo que nos ha permitido recorrer hasta los últimos rincones de este pequeño territorio que encierra una fascinante riqueza de gentes y paisajes. Despegamos. Síganos. El primer día de la creación amaneció para Euskal Herria una mañana de hace 300 millones de años, cuando el magma granítico de las peñas de Haya comenzó a surgir del fondo del mar. Las primeras tierras emergidas debieron parecerse a este islote pelado de Ízaro, contra el que se estrellan las olas sin descanso. Por una fuerza interior, se levantaron las montañas y las cordilleras. Surgieron nuevas islas que acabarían por convertirse en una sólida tierra firme. Pero las aguas del océano siempre estuvieron presentes desde entonces, desde mucho antes de que existiera la vida que conocemos, marcando los límites de un territorio misterioso. Las capas sucesivas de la memoria geológica de esta parte del planeta se fueron acumulando y plegando una sobre otra y surgen a la superficie de nuevo cuando los golpes del mar las hacen desmoronarse como láminas de hojaldre. Un mar que en las costas vascas conserva todo su vigor primitivo y su potencia de destrucción. Un mar abierto que supone un desafío indomable y una invitación permanente a descubrir tierras más ricas y horizontes más anchos. Una llamada a la que los vascos no han sabido resistirse. Desde la prehistoria, los habitantes de estas tierras han habitado las cavernas de los acantilados costeros para buscar su alimento entre las rocas cubiertas de espuma.
Y con el paso de los milenios, la querencia de los vascos por vivir al borde del mar, con el viento salitroso en la cara, nunca ha cambiado. Del mar brota la humedad que hace que estas tierras sean siempre verdes. Y del mar, que penetra tierra adentro inundando la boca de los ríos, nacen las radas interiores y los puertos seguros. Y los caminos de agua salada, las primeras vías de comunicación de los hombres que la pueblan. Los ríos vascos son rías, que antes de morir se disuelven en marismas y arenales que quedan al descubierto con la bajamar. En ellas siempre han encontrado refugio los hombres para construir sus casas, junto al agua, pero al abrigo del oleaje. Y a ellas regresan los navegantes, mercaderes y pescadores, con 1000 años de tradición naval en sus barcos y una larga lista de compañeros ahogados o desaparecidos, repartida por todos los mares del mundo. Desde la costa del Cantábrico es difícil penetrar al interior si no es siguiendo las riberas de los ríos. Incluso para los transportes modernos, resultó un complicado desafío abrirse camino por el retorcido laberinto de valles que forman la geografía vasca. Persiguiendo al viejo tren de vapor del Valle del Urola, atravesamos el túnel del tiempo para caer de pronto en el corazón de nuestros días. Así llegamos a Bilbao, la capital de una aglomeración de 1 millón de habitantes y el verdadero motor del país de los vascos. Una ciudad de perfiles metálicos que hoy son de titanio y que hasta ayer fueron de acero y agua gris. Vigas y planchas de acero, los bilbaínos construyeron un imperio industrial al borde de la ría del Ibaizábal, una ciudad fábrica que atrajo a miles de inmigrantes a lo largo del siglo pasado, el mayor complejo siderúrgico del sur de Europa, capaz de producir cientos de trenes, máquinas y naves gigantescas. La ría de Bilbao, en la que los barcos hacían cola para cargar en los muelles, vive hoy sus últimas horas como puerto interior.
Pero el recuerdo de aquellos años de gloria es todavía un arco triunfal de hierro, el primer puente transbordador del mundo que une las dos riberas poco antes de su desembocadura en el Abra. El Abra es la boca comercial de Vizcaya, una bahía protegida por viejos fortines y cañones, y cada vez más cerrada por diques que ganan terrenos al mar. En el flanco sur de esta bahía se alzan unos montes empinados a los que se asciende con dificultad. Son los montes de Triano, en cuyo interior, casi a flor de piel, se escondía un filón de 25 kilómetros de hierro puro. De estas grietas se extrajo el oro rojo de Vizcaya, hoy definitivamente agotado. La venta de hierro y los caminos por los que la lana de Castilla bajaba a los puertos del Cantábrico encendieron la mecha de una red de ciudades de peaje, como Balmaseda, que se adueñaron del fondo de los valles. Mientras tanto, en las montañas del entorno, las aldeas de labradores y ganaderos construían sus grandes caseríos de piedra al borde de las mismas cuevas en las que habían vivido sus antepasados. En estas aldeas de las Encartaciones aún se juega con las vacas de monte en minúsculas plazas de toros construidas hace más de 2 siglos. Y en los pasos de las colinas todavía se alzan los oscuros torreones de piedra de las familias feudales que dominaron esta tierra en los siglos medievales. Todos ellos se beneficiaron de la inagotable riqueza de hierro del subsuelo y de la proximidad de una costa en la que embarcar el mineral para distribuirlo por Europa. Sobre cimientos de hierro, de siervos para el trabajo y de madera para el carbón, se fundaron las grandes fortunas del pasado en Vizcaya, como la de los Butrón, con su castillo fantasmagórico levantado sobre una vieja torre medieval. Lo mismo que hicieron sus parientes, los Arteaga, con su blanco torreón francés dominando las orillas de la marisma de Urdaibai. A su espalda, los labradores de valles escondidos como el de Oma intentaban pasar desapercibidos para no caer bajo su dominio. Vivían a caballo entre las riberas y las cimas costeras en las que sus yeguas pastaban en libertad,
entre las ruinas de antiguas fortalezas prehistóricas. Todas las cumbres tenían un significado mágico, como esta atalaya natural de Ereñózar, coronada por una ermita hasta la que alguien arrastró un misterioso sarcófago de piedra para su descanso definitivo hace más de 1000 años. O esta de Arguiñeta, escenario de ceremonias paganas nocturnas hasta hace bien poco, celebradas entre tumbas milenarias y estelas astrales. Estamos cerca de las tierras del Amboto, donde los rebaños de ciervos corren bajo la protección de los antiguos dioses. Amboto es una de las montañas sagradas de los vascos. Una pirámide de roca caliza donde la tradición dice que reside Mariurrica, la diosa madre de la tierra, oculta en una caverna. Mari vuela con frecuencia a Guipúzcoa, a la cima afilada del Chindoki, donde tiene otra de sus moradas. En ella recibía la adoración de las gentes que habitaban desde el Goierri hasta el mar. A su espalda se extiende un vasto territorio abierto de prados comunales en el que los pastores y sus ganados se rigen aún por leyes ancestrales más antiguas que sus propios pueblos. En cada cumbre de Guipúzcoa descubrimos una sorpresa, como en esta de Aitzorroch, en Escoriaza, en la que una ermita ha sustituido al antiguo castillo roquero que controlaba el valle del Deva. En un río paralelo, el Urola, descendemos hasta casi tocar tierra en el monumental colegio de los jesuitas de Loyola, construido en torno a la vieja torre familiar de Ignacio, el fundador de la Compañía de Jesús y el vasco más universal de todos los tiempos. Guipúzcoa, y en general todo el País Vasco, fue tierra fértil en vocaciones y fundaciones religiosas, como este convento de Bidaurreta, en el que sorprendemos a las clarisas ocultas en su clausura. A pocos metros de distancia nos atrae otro claustro, esta vez abierto, el de la vieja Universidad Renacentista de Oñati. Este y tantos otros monumentos de piedra guipuzcoanos, como este palacio de Ipenarrieta, guardan la memoria de los grandes funcionarios de la Corona de Castilla, reclutados casi siempre en estos valles. La capital de Guipúzcoa es San Sebastián,
a la que avistamos desde la altura de la atalaya ballenera de Igueldo. Su concha es una bahía perfecta en forma de media luna, que se remata en uno de sus extremos con unas rompientes afiladas en las que se peinan y resoplan los vientos de las galernas. San Sebastián tiene una cara aún más dulce. En las riberas del río Urumea y los blandos puentes que las unen. Pero hasta las mismas puertas de sus casas llega el estallido de la espuma que tiñe de salitre el bloque cristalino del Cursal. En el combate con estas aguas se han forjado cientos de remeros y marinos indomables. Hombres habituados a navegar en todos los océanos, que zarparon de puertos como el de Pasajes para ejercer de mercaderes, cazadores de ballenas, pescadores, piratas o conquistadores de tierras desconocidas. Hombres habituados a desafiar al mar en las aguas bravías del Golfo de Vizcaya, con sus costas abiertas amasadas por el oleaje. Hasta aquí llegan los acantilados de la costa vasca, hasta el faro de Biarritz, que protege una ensenada rocosa, refugio de viejos balleneros. Hacia el norte se extiende una costa baja y arenosa, en la que las dunas solo se interrumpen para dar salida a la boca artificial del río Adur. Es uno de los dos ríos que bañan Bayona, la vieja guarnición romana llamada Lapurdum, a la que los ingleses que vivieron aquí durante siglos convirtieron en un floreciente puerto comercial y dieron una extraordinaria catedral gótica. El Adur es el mar de Bayona. Y al remontarlo corriente arriba sobre el islote de Broc, dibujamos la frontera norte de la tierra de los vascos. Las suaves colinas interiores de Lapurdi esconden caseríos y parajes de ensueño, en los que se inspiró Edmond Rostand para construir su villa de Arnaga. En la Baja Navarra, el punto más septentrional lo marcan las ruinas del Palacio de los Agramonteses, cabeza de la aristocracia de la corte de Pamplona, que alcanzaron su cenit al servicio del rey de Francia. Más al sur, por las laderas de Irulegui, trepan los viñedos plantados por los monjes de Roncesvalles, que se quedaron en Francia tras la conquista del Reino de Navarra.
aquel reino medieval desmembrado, sobrevivió en el exilio de sus provincias norteñas en ciudades fortificadas como San Juan del Pie de Puerto. Una ciudad fundada sobre la gran ruta de peregrinación y comercio que desde todos los pueblos de Europa convergía en los pasos del Pirineo navarro para alcanzar la tumba del apóstol Santiago en Compostela. La ruta, utilizada por millares de viajeros, reyes y ejércitos invasores, sigue hoy viva, buscando los puertos abiertos por las legiones romanas a través de los pastos de altura. Son las primeras cimas del Pirineo, y por ellas se trazó una frontera entre Francia y España, cuyas huellas solo se hacen visibles en forma de mojones de piedra, fosos, fortines y baluartes, como estos del Lindus, entre Roncesvalles y Aldudes. O esta estrella de la Run, construida a la desesperada por las tropas de Napoleón que se batían en retirada. Para los vascos de ambas vertientes, las crestas del Pirineo eran un lugar de encuentro y de colaboración mutua para el pastoreo o la caza de aves migratorias con técnicas ancestrales. Un espacio compartido, como este monasterio de Urdax, en el que estudió Pedro de Atxular, la primera pluma de la literatura vasca. Un lugar al que desde Madrid se veía como un cubil de traidores franceses y desde París como un nido de espías españoles. El último reducto de los vascos del norte se esconde entre las altas montañas de Zuberoa. Es un territorio primitivo y deshabitado, en el que las laderas parecen escaleras talladas por la mano de un gigante. Un territorio en el que las misteriosas tumbas circulares de los antiguos vascones afloran en los pastizales de verano, trazando dibujos indescifrables. Y en el que los pastores siguen buscando refugio entre las losas colosales de viejos dólmenes de piedra, como hace miles de años. Son las tierras de Lori. Es la primera montaña cuya cumbre se eleva por encima de los 2000 metros desde que iniciamos el vuelo a orillas del mar. En su entorno, que comienza a liberarse de nieve al llegar la primavera, vemos la hierba vieja incendiada para servir como abono al nuevo pasto de verano.
descubrimos a la avanzadilla de los primeros rebaños que llegarán hasta aquí, desde las lejanas riberas del Ebro y del Adur, en las que han pasado el invierno. Muy pronto estas montañas volverán a llenarse de gritos y balidos, de los cencerros de las ovejas y los ladridos de los perros. Se repetirá de nuevo el rito antiguo del pastoreo de altura de los vascos, en los mismos prados y las mismas majadas, que siguen visitando ininterrumpidamente desde la prehistoria. Desde las cimas que rodean a Lori, las aguas del deshielo se abren camino hacia el norte, cortando profundos cañones en los que apenas penetra la luz. Son las gargantas de Olcharte y Cacueta, cruzadas por puentes vertiginosos, colgados sobre un abismo sin fondo. Apenas unos kilómetros más al norte, el perfil de las colinas se ablanda, cubierto por el espeso manto de hayas de la selva de Arbailla. Aguas abajo, al llegar a Iruri, descubrimos entre los bosques la mansión del legendario conde de Treville, el espadachín suletino que inspiró a los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. El verdadero conde quiso convertirse en señor de la región y se hizo con el dominio del castillo de Mauleón, la primera fortaleza de Suberoa, desatando una violenta revuelta popular en su contra que se estrellaría contra estos muros. Volando hacia oriente, buscamos las cimas más altas del Pirineo vasco. Un territorio pedregoso donde terminan los pastos y tan solo hay alimento para los sarrios salvajes. En estas alturas peladas desaparecen los últimos árboles y comenzamos a ver los primeros lagos y neveros permanentes, al mismo tiempo que las paredes de piedra se vuelven inabordables. Solo algunos pinos negros sobreviven agarrados milagrosamente a las rocas estalladas por el hielo. Un paso más arriba, hasta los pinos desaparecen en el inmenso caos de piedra desnuda del Arra, que va a morir al pie de la pirámide final del Ani, a 2500 metros, penetrando en los mismos confines del Bearno.
La vida florece en el valle glaciar de Belagua, en la cara sur del Pirineo, el último rincón de Navarra. Aquí las casas de los pueblos, como en Ochagavía, se aprietan para defenderse y darse calor, y los tejados se empinan para que el peso de la nieve no los hunda. También en esta vertiente de las montañas, los ríos que ahora llevan su corriente hacia el Ebro excavan profundas foces y cañones, como esta de Lumbier, en la que las aguas blancas de la nieve comienzan a perder fuerza y templarse. Los pueblos como Gallipienzo, nacidos para controlar la seguridad de estos pasos fluviales en la frontera con el viejo reino de Aragón, se encaraman en los riscos haciendo equilibrios imposibles. Más al sur, cuando el horizonte se ensancha definitivamente, surgen las ricas ciudades del pasado, como Olite, coronadas por los palacios de los reyes de Navarra, la corte de una vida lujosa y refinada. Ciudades amuralladas como Artajona, dueñas de un extenso territorio de campos fértiles, trabajados sin descanso desde hace 2000 años. La riqueza de estas tierras de Navarra las convirtió en escenario de ambiciones y disputas permanentes, y cada risco tuvo que transformarse en un castillo o una torre de vigilancia para proteger su entorno, como este de Monjardín. Pero también hubo cimas consagradas a la protección espiritual de los campos, como las peñas en las que se alza San Gregorio Ostiense, quien con su bendición garantiza la fertilidad de la tierra. La mejor prueba de la milagrosa eficacia del santo es el inacabable mar de campos verdes que se divisa desde estas rocas. En medio de los campos de trigo, como estos de Eunate, surge la sorpresa de otra iglesia misteriosa. Visitada por los peregrinos jacobeos desde hace más de 800 años y escenario de olvidados ritos fúnebres. Persiguiendo la línea de arcos del acueducto de Noain, nuestro vuelo nos lleva a atravesar todo el flanco sur de la cuenca de Pamplona.
Saltamos la capital de Navarra por su frente más escarpado, por la cima del cerro donde se alza su catedral, en el mismo lugar en el que se fundó el campamento romano de Pompeyo, que dio origen a la primera ciudad de la historia de los vascones. La capital del viejo reino se ha transformado mucho desde entonces. Ha roto sus murallas y se ha poblado de torres de hormigón que desafían al visitante, pero no invitan a la guerra. Sus últimas defensas, siempre inútiles, envejecen entre los fosos y túneles vacíos, ahuecados hace un siglo en el cerro de San Cristóbal. Ha llegado el momento de cerrar el círculo volando hacia el oeste. Ascendemos con esfuerzo la arista del monte Beriain para recorrer la lengua estrecha y casi plana de su cima, hasta la pequeña ermita de San Donato, tantas veces destruida por los rayos. Desde aquí se dominan la Barranca y las sierras de Andía y Urbasa, los últimos montes de Navarra. Estos son grandes rasos deshabitados, sin más dueño que todos los vecinos de Navarra, que pueden criar aquí libremente sus ganados desde tiempo inmemorial. Los rasos terminan abruptamente hacia el sur, en un gran balcón abierto en el que la fuerza del viento parece querer desgajar las rocas y arrojarlas definitivamente al abismo. Penetramos en tierras de Álava, rodeando las murallas de Antoñana, una villa fronteriza en la que las casas se apiñan ordenadamente, formando un núcleo cerrado y compacto. Toda esta región está sembrada de pequeñas ciudades como esta, que apenas han cambiado ni crecido desde la Edad Media. Al acercarnos al suelo de esta comarca de la montaña alavesa, en las proximidades de Marquíniz, descubrimos que el relieve es mucho más complicado de lo que parece a primera vista y nos obliga a ir esquivando monolitos y recovecos agujereados por el hombre. Todos los acantilados de piedra arenisca del valle de Treviño parecen haber sido excavados por una civilización troglodita para esconder en ellos iglesias, silos, tumbas y viviendas. Estas fueron tierras de trigo y de frontera, en las que hoy se queman los rastrojos igual que antaño se incendiaban las cosechas en tiempos de guerra.
aquí pasaron los pastores de la prehistoria y dejaron sus tumbas en la línea de contacto entre la sierra y la llanura. En el límite sur de Álava se extiende el país del vino, las tierras blanquecinas de La Rioja, en las que se vendimian a mano los racimos negros del sabroso tempranillo. El mar de viñas, que han eliminado a cualquier otro cultivo del pasado, aparece jalonado de tanto en tanto por las torres y campanarios de viejas poblaciones medievales, como la Bastida, situada a los pies de la Sierra de Toloño. En la cima de la montaña, que domina todos los meandros del Valle del Ebro, se alzan las ruinas de un monasterio y un castillo que guardaba la última frontera del Reino de Navarra. Más al norte, la vid desaparece por completo y vuelven las tierras frías y cuadriculadas del cereal. Al acercarnos a la llanada, descubrimos un paisaje en el que desde hace 500 años nadie ha sido capaz de levantar la cabeza más alto que los torreones de los viejos señores de la guerra, como los Mendoza. Nadie, salvo los burgueses refugiados entre los círculos de murallas y calles concéntricas de Vitoria. Una Vitoria, capital de Álava, que se hizo mayor de edad cuando decidió bajar de la colina y atreverse a crecer por la llanura abierta que la rodeaba. Renunciando incluso a su vieja catedral de Santa María, y embarcándose en el proyecto de crear una ciudad completamente nueva. Viajamos ya hacia el límite más occidental de Álava, sobrevolando el castillo de los Varona, descendientes de una legendaria mujer guerrera y señores de Valdegovía. Su mundo lo cerraba la cresta de Peñacarria, afilada como una hoja de cuchillo, donde el valle se cruzaba con tierras de Burgos. El último fondo de saco eran las campas de Ribera, en Valderejo, un pueblo muerto, abandonado por todos sus habitantes. Las yeguas de Álava nos llevan hasta el borde de la meseta, a los acantilados de la Sierra Salvada, donde ha llegado ya el invierno.
Es este gran peldaño el que separa los valles atlánticos de las tierras secas del interior y el que exige un enorme esfuerzo para ser salvado por los viajeros. Un gran escalón natural por el que se despeña el agua y en el que nacen los ríos cortos que van a morir al Cantábrico. En pleno corazón del invierno, nos atrevemos a adentrarnos en el último reducto secreto de la tierra de los vascos. Buscando la cima escondida de Gorbea, la última montaña sagrada. Una cima invisible que se nos pierde para siempre en un paisaje lechoso de niebla y nieve que no conseguimos penetrar. Es hora de regresar.